En una región llamada Tolima Grande, existe una leyenda intrigante sobre un personaje misterioso. Se dice que fue creado por hombres celosos para infundir terror en sus esposas infieles al mismo tiempo que honran las maravillas de la selva. La historia comienza con un arrendatario de una hacienda, cuya esposa era conocida por su belleza deslumbrante. Juntos tenían 3 hijos. Sin embargo, el dueño de la hacienda, anhelando tener una esposa propia, encomendó a uno de sus trabajadores de confianza una misión peculiar. Le pidió que se dirigiera a la quebrada y seleccionara entre las lavanderas a la mujer más destacada, informándole sobre todos los detalles. El trabajador partió en su búsqueda y tras observar detenidamente a todas las mujeres, identificó de inmediato a la esposa de su compañero. Ella era la más joven y hermosa de todas. Al regresar, le entregó al patrón toda la información recopilada sobre esa mujer en particular. Con el tiempo, el esposo de la mujer hermosa comenzó a notar cambios en su actitud. La encontraba fría, menos cariñosa y descuidada con las tareas cotidianas, lo cual le causaba tristeza y preocupación. Confesó a su amigo sus penas, revelando sus deseos de alejarse, pero también su pesar por los hijos que tenían juntos. El campesino, consciente del secreto y compadeciéndose de su amigo, le reveló la verdad sobre el patrón, asegurándole que él no tenía ninguna culpa en el asunto. El esposo, sintiéndose traicionado y afligido, agradeció sinceramente la honestidad de su compañero y se retiró para reflexionar en privado. Sus pensamientos se llenaron de dudas y se preguntaba: si tan solo pudiera convencerme de que mi esposa me engaña con el patrón, que Dios me perdone porque no respondo de mis acciones. Movido por una determinación inquebrantable, el campesino ideó un plan y regresó a su hogar. Le dijo a su esposa que debía partir hacia el pueblo, ya que el patrón lo había enviado a recoger correspondencia y que no regresaría esa noche. Se despidió con un beso y acarició a sus hijos antes de marcharse. Montando a caballo, se alejó rápidamente recorriendo varios lugares para pasar el tiempo. Llegó a una cantina y se tomó unos tragos de aguardiente. A eso de las 9 de la noche se adentró en el monte para espiar a su esposa. Cerca de las 10 de la noche, la esposa, al ver que su marido no regresaba, decidió dirigirse a la hacienda en busca del patrón. En ese momento, el campesino, al ver a su esposa, salió de su escondite, entró a la casa y encontró a sus hijos dormidos. Se acostó y esperó. En las primeras horas de la madrugada, la infiel esposa llegó tranquila y serena. El esposo, lleno de furia, le preguntó que de dónde venía. Ella respondió con naturalidad que estaba lavando algunas prendas. ¿En plena noche?, inquirió el marido. Días después, el engañado esposo ideó otro plan. Montó a caballo, dio varias vueltas por un potrero y luego guardó el caballo en un establo cercano. Llegó a casa a pie, ocultándose en la platanera frente a su hogar. Esa noche su esposa no salió, pero el patrón llegó a visitarla. Cuando el adinerado hacendado se acercó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos, besándolo y acariciándolo apasionadamente. El esposo, enfurecido y observando todo desde su escondite, saltó con un machete en alto y, sin dar tiempo al amante para escapar, le arrebató la vida de un solo golpe. La mujer, sorprendida y horrorizada, intentó huir, pero su marido furioso le asestó un terrible machetazo en la cadera, dejándola sin una sola pierna como una rama rota de un árbol. Ambos murieron casi al mismo tiempo. El campesino fue enviado a la cárcel, pero cuando salió poco tiempo después, regresó por sus 3 hijos y prendió fuego a la casa. Desde aquella noche trágica, se dice que el alma en pena de la mujer infiel deambula por fincas y selvas solitarias. Testigos afirman haberla visto saltar sobre una sola pata en las colinas, barrancos y senderos, lanzando lamentos desgarradores. Ella es conocida como la pata sola, el espíritu atormentado de una mujer que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. La leyenda cuenta que la patasola se oculta entre los matorrales de la selva, en las cumbres de las llanuras. Algunos afirman que se presenta como una mujer deslumbrante que atrae a hombres solitarios que se encuentran en el bosque o a sus alrededores.
seduciéndolos con su encanto. Sin embargo, mientras se adentran en la oscuridad del bosque, su apariencia cambia drásticamente, convirtiéndose en una criatura horrenda con ojos de fuego, una boca desproporcionada con dientes felinos y una cabellera corta y desaliñada que cae sobre su rostro para ocultar su fealdad. Además, se dice que en ocasiones se oyen los lamentos de una mujer perdida. Las personas gritan para ayudarla, pero los gemidos se vuelven cada vez más tristes a medida que se acerca a la víctima. Finalmente, se transforma en una bestia que se abalanza sobre la persona. La leyenda de la Madremonte. Según cuenta la leyenda, existe una entidad misteriosa, conocida como la Madremonte, cuya presencia es temida por los campesinos y leñadores que se aventuran en los bosques más profundos y oscuros. La descripción de este ser misterioso es muy diversa y varía según las creencias y las historias que se han transmitido a lo largo del tiempo. Algunos la describen como un ser femenino, cubierto de musgos, ramas y bejucos, con ojos encendidos que reflejan su ira. Otros la representan como una mujer joven, alta y elegante, con ramajes y plantas que la adornan emanando una belleza natural. También hay quienes cuentan que es una anciana huesuda, vestida de hojas que se desliza sigilosamente entre los árboles. La Madremonte habita en los rincones más enmarañados y boscosos, alejada del bullicio. En las noches más oscuras y tempestuosas, su grito aterrador resuena por entre los árboles frondosos y los animales peligrosos que habitan en sus dominios. Los campesinos cuentan historias de cómo la Madremonte castiga a aquellos que invaden sus terrenos y tratan de disputarles sus linderos. Los desleales, los perversos, los esposos infieles y los vagabundos son algunos de los blancos de su ira. Se dice que cuando se baña en las cabeceras de los ríos, los cursos de agua se enturbian y desbordan, provocan inundaciones y borrascas fuertes que pueden ocasionar daños espantosos. Pero la Madremonte no se detiene ahí. También maldice con plagas los ganados de los propietarios que usurpan terrenos ajenos o cortan los alambrados de los colindantes. Con su poder sobrenatural puede infligir en un gran daño a aquellos que la desafíen y traten de arrebatarle lo que es suyo. Es por eso que muchos prefieren mantenerse alejados de sus dominios, temerosos de caer bajo su ira. La leyenda del Moán. Cuenta la antigua leyenda que el Moán, un poderoso hechicero, habitaba en lo que hoy en día es el departamento del Tolima. Era famoso por su dominio sobre las plantas y las aguas, utilizándolas para beneficio de su comunidad en cosechas, pesca y como sanador. Sin embargo, también era conocido por su tendencia a enamorarse fácilmente de las mujeres jóvenes. Una noche, el Moán tuvo una visión sobre la llegada de los conquistadores españoles a América y cómo sometían a su pueblo a todo tipo de abusos. Asustado, se refugió en las profundidades del bosque, convirtiendo las cuevas acuáticas de los ríos y lagos en su hogar. En estas profundidades escondió tesoros que deseaba proteger de los conquistadores, los cuales todavía permanecen allí hasta el día de hoy. Con el tiempo, el Moán, o también conocido como Poira, se transformó en un ser que deambula por los ríos. Inicialmente perseguía a los expedicionarios españoles para hacerles pagar por los abusos contra su pueblo. Sin embargo, también desarrolló el hábito de perseguir a las jóvenes que iban a los ríos a lavar, cautivándolas y llevándoselas a las profundidades de las aguas. El destino de estas jóvenes es desconocido, aunque algunos afirman que sus cuerpos sin vida son encontrados a veces en las orillas de los ríos. Aquellos que han logrado observarlo lo describen como un hombre robusto con largos cabellos y barba, cubierto de musgos, hojas y flores. Sus ojos infunden temor y es común verlo fumando un enorme tabaco.
En ocasiones, este ser cambia su apariencia para visitar los mercados de los pueblos, donde compra aguardiente y tabaco, además de seducir a las mujeres jóvenes. Se dice que el Moán es un ser nostálgico que navega en su balsa por los ríos entonando canciones tristes, melancólicas. También utiliza su poder sobre las aguas para crear olas que voltean las embarcaciones de los pescadores y para que las redes salgan vacías de peces. Los pescadores toman precauciones al llevar aguardiente y tabaco en sus faenas como una forma de disuadir al Moán en caso de encontrarse con él. Asimismo, las madres suelen advertir a sus hijas que eviten ir solas a los ríos para prevenir un rapto por parte de este ser. El Moán o Poira es una de las figuras mitológicas más arraigadas en el Tolima y una de las leyendas más reconocidas en toda Colombia, cobrando vida en todo el territorio nacional. La leyenda de La Llorona. A lo largo de los diferentes lugares geográficos donde se cuenta, existen numerosas versiones de esta historia, pero todas comparten elementos escalofriantes y perturbadores. La Llorona es comúnmente representada como el alma en pena de una mujer con cabello largo y vestido blanco que aparece en las noches, principalmente en las orillas de los ríos. Su presencia se anuncia con llantos desgarradores y aterradores lamentos llamando a sus hijos. El origen de esta leyenda se remonta a la época colonial, pero la presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por diversas razones es una característica recurrente en la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos. Se cree que la combinación de estas culturas dio forma a esta aterradora leyenda. Aunque hay similitudes en las diferentes versiones, resulta interesante destacar que mientras la Llorona mesoamericana es castigada por haber asesinado a sus propios hijos, en algunas versiones de Sudamérica, sus hijos son secuestrados y asesinados por otros, convirtiéndola en una víctima inocente de la maldad ajena, lo cual la hace llorar eternamente. En la versión colombiana, se dice que la Llorona es el fantasma errante de una mujer que carga a un niño en sus brazos y vaga llorando por los caminos. Se cuenta que nunca se le ve el rostro y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que hizo a su familia. Los que la han visto describen a una mujer con ojos rojizos, vestida de blanco y con cabello largo. Lleva entre sus brazos a un niño recién nacido. No hace daño a la gente, pero sus fuertes llantos y sus espeluznantes lamentos a su hijo causan terror. Las apariciones de la Llorona se reportan en lugares solitarios desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos profundos, donde se escucha su chapoteo y sus quejidos desgarradores. Se dice que se le aparece a hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y en general a cualquier persona que esté tramando maldades. Según la tradición, la Llorona pide ayuda a las personas para cargar a su hijo y al recibirla se libera del castigo, transfiriendo la carga a quien la ha ayudado. Cuenta la historia que durante la Guerra Civil, mientras José Ignacio de Márquez era presidente de Colombia, se estableció un comando general en la Villa de Las Palmas o Purificación. Uno de los capitanes de conducta cuestionable y que veía la guerra como una aventura para escapar de su pasado de asaltos y crímenes, se instaló en la villa con su esposa. Pasaron varios días allí, pero su vida era la guerra, así que se preparó, organizó su viaje y abandonó a su esposa para seguir luchando. La afligida y abandonada esposa se dedicó a la costura para evitar morir de hambre mientras esperaba el regreso y el fin de la guerra de su esposo. Con el tiempo, la noticia de la muerte del capitán comenzó a circular entre la gente y la pobre mujer guardó un riguroso luto durante un año, hasta que se le presentó un soldado que formaba parte de un batallón de reclutas que se dirigía desde la capital hacia el sur y debía quedarse en esa localidad durante algunas semanas debido a circunstancias especiales. Convencida de las afirmaciones sobre la muerte de su esposo, la viuda creyó que había encontrado en ese nuevo amor un consuelo para su dolor, así que aceptó al joven y entabló una relación amorosa con él.
Los días de pasión desenfrenada pasaron rápidamente, dejando a la costurera sumida en el abandono, la soledad, la pobreza y las lágrimas por la ausencia de su amado. Aquella aventura dejó huellas imborrables en el corazón de la atribulada mujer, y a los pocos días sintió los movimientos del fruto de su amor en su vientre. El tiempo pasaba y no recibía noticias de su amado. La añoranza se volvía más intensa al notar que se cumplían los 9 meses de su embarazo. Un batallón de soldados regresaba del sur el mismo día en que la costurera daba a luz a un niño débil y pálido. Al atardecer ese mismo día, llegó corriendo a su casa una vecina amiga para informarle que su esposo, el capitán, no había muerto, ya que acababa de verlo entre el grupo de tropas que llegaba al campamento. En ese momento tan inoportuno, esa noticia fue como un golpe devastador, no solo por lo sucedido unas horas antes, sino también por el agotamiento físico en el que se encontraba. Decidida, se levantó de su cama, se puso una bata desgastada sobre sus hombros, tomó al recién nacido, lo abrigó bien y lo sostuvo fuertemente contra su pecho, temiendo que se lo arrebataran. Sin cerrar la puerta, abandonó la humilde choza, corriendo con dificultad. Se adentró en el oscuro sendero rodeado de arbustos y protegido por el manto negro de la noche. Las gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer mientras ella seguía corriendo. Los nubarrones se volvieron más densos y la tormenta se desató con furia. Los relámpagos iluminaban su camino. La naturaleza se agitaba con espasmos de muerte. Los arroyos crecieron y se desbordaron. Al final del sendero encontró el primer riachuelo, pero ya no podía ver. Se adentró en la corriente impetuosa que la arrastró rápidamente. Las aguas rugieron. Entre sus estruendosos sonidos parecía escucharse el lamento de una mujer llamando a su hijo. Pasó la tormenta y solo quedaba en el frío aire el lúgubre canto de un ave que anunciaba la desgracia. Después de esta terrible situación, desde las profundidades del río emerge su alma angustiada que no renuncia a rescatar a su hijo perdido. Dedica las noches a buscar en charcos profundos, lagunas quebradas y cañadas, donde se escucha el chapoteo y los desgarradores gemidos llenos de dolor mientras llama a su hijo. Y colorín colorado, una leyenda hemos narrado. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. ¡Chao!